hasta que Cristo sea formado. Semana 5, día 5. Cristo vive en nosotros y con nosotros. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Juan 6, 57. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. En cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, llegué a ser irreprensible. Filipenses 3, 6. En Gálatas 2, 20, Pablo dice: mas vive Cristo en mí. Necesitamos una comprensión más completa de lo que significa decir que Cristo vive en nosotros. Es fácil entender que Cristo vive. Pero es difícil entender cómo Cristo vive en nosotros. Esto no significa que yo he sido crucificado y que ya no vivo yo, ni tampoco significa que Cristo vive en mi lugar. Por un lado, Pablo dijo ya no vivo yo. Por otro, él dijo mas vive Cristo en mí. La frase en mí es de gran importancia. Sí, es verdad que Cristo vive, pero vive en nosotros. A fin de entender cómo Cristo puede vivir en nosotros, necesitamos referirnos a Juan 14. Antes de su muerte y resurrección, el Señor Jesús les dijo a los discípulos: porque yo vivo, vosotros también viviréis, versículo 19. Cristo vive en nosotros al hacer que nosotros vivamos con Él. Cristo no vive solo. Él vive en nosotros y con nosotros. Él vive al capacitarnos para vivir con Él. En un sentido muy real, si no vivimos con Él, Él no puede vivir en nosotros. Nosotros no hemos sido totalmente eliminados, y nuestra vida no ha sido intercambiada por la vida divina. Seguimos existiendo, pero existimos juntamente con Dios. El Espíritu que ahora mora dentro de nosotros nos hace vivir juntamente con Cristo. Por lo tanto, Cristo vive en nosotros por medio de que vivamos juntamente con Él. Una vez más el ejemplo del injerto ayuda a nuestro entendimiento. Después que una rama ha sido injertada en un árbol productivo, la rama sigue viviendo. Sin embargo, no vive por sí misma, sino por el árbol en el cual ha sido injertada. Más aún, el árbol vive en la rama que le ha sido injertada. La rama ahora vive una vida injertada. Esto significa que vive, no por sí misma, sino por la vida del árbol en el cual ha sido injertada. Además, esta otra vida, la vida del árbol productivo, no vive por sí misma, sino por la rama injertada en ella. La vida del árbol vive en la rama. Finalmente, la rama y el árbol tienen una misma vida y un mismo vivir. Con base en el mismo principio, nosotros y Cristo también llevamos una misma vida y un mismo vivir. En Juan 6, 57, el Señor Jesús dijo: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El Hijo no vivía por sí mismo. Sin embargo, esto no quiere decir que el Hijo fue desechado completamente y dejó de existir. El Hijo, por supuesto, siguió existiendo, pero él no vivía su propia vida. En lugar de ello, él vivía la vida del Padre. De esta manera, el Hijo y el Padre llevaban una misma vida y un mismo vivir. Compartían la misma vida y el mismo vivir. El mismo principio se aplica hoy en día a nuestra relación con Cristo. Nosotros y Cristo no tenemos dos vidas. Más bien, compartimos la misma vida y el mismo vivir. Nosotros vivimos por Él, y Él vive en nosotros. Si nosotros no vivimos, Él no vive. Y si Él no vive, nosotros no podemos vivir. Por una parte, hemos llegado a nuestro fin. Por otra parte, seguimos existiendo, pero no vivimos sin Él. Cristo vive dentro de nosotros, y nosotros vivimos con Él. Por lo tanto, nosotros y Él tenemos una misma vida y un mismo vivir. Gálatas 2, 20 explica cómo, mediante la ley, hemos muerto a la ley. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros estábamos incluidos en Él conforme a la economía de Dios. Este es un hecho consumado. Hemos muerto en Cristo por medio de su muerte, pero ahora Él vive en nosotros mediante su resurrección. Que Él viva en nosotros se basa totalmente en el hecho de que Él es el Espíritu vivificante, 1 Corintios 15, 45b. Este punto es plenamente desarrollado en los siguientes capítulos de Gálatas, donde el Espíritu es presentado y donde se recalca que el Espíritu es aquel que hemos recibido como vida y en el cual debemos vivir. Yo, la persona natural, se inclina por guardar la ley a fin de ser perfecto, Filipenses 3, 6, pero Dios quiere que yo viva a Cristo para que Dios sea expresado en mí por medio de Cristo, Filipenses 1, versículos 20 y 21.
Por tanto, la economía de Dios consiste en que yo sea crucificado en la muerte de Cristo y que Cristo viva en mí en su resurrección. Amén.